Hola, yo soy Agustín Barrera Cuevas y el día de hoy les voy a hablar sobre la iluminación teatral. Empecemos con qué es la iluminación teatral. Pues bueno, la iluminación teatral tiene la principal función de iluminar no solo al escenario, sino al intérprete, el intérprete de las obras. Una buena iluminación teatral puede incluso cambiar la perspectiva del escenario, del espacio y el tiempo en donde transcurre la escena. Es por eso que es tan fundamental saber utilizar la iluminación y sus colores, porque un buen uso de la iluminación puede transportar la escena a otra época o a otra situación, o incluso mostrar sentimientos que el propio actor quizá no puede mostrar de forma tan explícita con su cuerpo. Entonces la iluminación teatral es más que nada una herramienta simbólica, no tanto una herramienta física. La iluminación como tal no es parte de la escenografía, es un recurso más simbólico que físico. A continuación les voy a hablar de los 5 principales tipos de iluminación que se utilizan en el teatro, empezando con los seguidores. Los seguidores se utilizan más que nada para que el público pueda ver al personaje principal o a los personajes principales en escena. Es más que nada esencial para poder tener un seguimiento del personaje. Más esencial para el público que para el personaje en sí. Después viene una de las luminarias más importantes y más utilizadas, que son los fresneles. Los fresneles, creados por mi tocayo Agustín Jan Fresnel, sirven esencialmente para crear atmósfera, ya que son luces muy tenues colocadas casi siempre en el techo del escenario, que van a ser utilizadas para crear atmósfera y ambiente. No son tan prácticas, son más bien atmosféricas. Después les voy a hablar del leleo, el cual sirve más como un reflector de luz, sirve como para definir de una forma más eficiente los bordes de luces, casi siempre de colores. Más que nada la principal función de esta luz es el hecho de utilizar sus cuchillas para crear una iluminación más específica, más precisa, ya que sus cuchillas permiten moldear la luz a figuras que más te vayan conviniendo dependiendo la escena, y con estas figuras puedes crear una atmósfera distinta. Esta más que nada se utiliza en el lado simbólico del escenario, casi siempre es para el lado más simbólico. Puedes agregar un diseño, el que tú quieras, y crear una iluminación específica. Por decir un ejemplo, las rendijas de una cárcel. Las rendijas de una cárcel que se verán reflejadas en el escenario gracias al leleo, para que ya no te vayas a lo físico a la hora de crear una escena, ya no tengas que poner barrotes en un escenario, más simbólico que físico. La siguiente luminaria es una de mis favoritas de todas, y es el PAR 64 o el Parabolic Aluminum Reflector, el cual es caracterizado más que nada por el uso de luces LED, luces de colores. Si ya hablábamos de ambientación y si ya hablábamos de iluminación a larga distancia, el PAR 64 es por mucho el favorito, ya que esta es específica para esa función, ya que contiene un rango demasiado amplio de iluminación. Por eso casi siempre lo vemos a muy largas distancias en el teatro. Jamás vamos a ver un PAR 64 en el piso, porque el PAR 64 es de las herramientas fundamentales para crear una iluminación a grandes rasgos, a grandes rangos. Por eso es que es probablemente el más fundamental de estas 5 luminarias, el PAR 64, ya que es la que más juego te puede dar a la hora de crear una puesta en escena. Y si por último tú quieres utilizar una luminaria potente, tenemos aquí el Cyclolight, la cual probablemente es la más potente de todas las que hemos mencionado hasta ahora, ya que tiene un rango de iluminación de 1500 watts dependiendo del modelo, el cual se caracteriza por ser una caja de aluminio con una iluminación plana pero potente. Es probablemente la más práctica de las 5 si quieres crear
un efecto de luz tenue, un efecto de luz plana, probablemente este sea una gran opción. Aunque realmente el uso de las 5 luminarias que acabo de mencionar en conjunto sea la mejor opción para crear una puesta en escena completa en cuanto a iluminación. Ahora bien, hay que hablar de un tema muy importante, el cual es la psicología del color y por qué esto es importante en el teatro. Empecemos con que la psicología del color es esencial, ya que es el estudio del campo de los colores, el cómo ciertos colores pueden estimular al ser humano y llevarlo a ciertos pensamientos, a ciertas emociones y a ciertos estímulos. Es por eso que la psicología del color es esencial a la hora de crear obras teatrales, ya que el uso del color que tú utilices, ya que el color que tú emplees en una puesta en escena va a ser la información que tú le des al público sobre qué está pasando en escena, qué le está pasando al personaje en escena, qué siente, qué situación es la que hay encima de él. Y es aquí donde llegamos a la conclusión de por qué la iluminación teatral es importantísima en el teatro. En mis propias palabras, pienso que la iluminación teatral es un elemento quizá infravalorado, quizá que los estudiantes de teatro no siempre sabemos valorar este elemento, pero una vez que aprendes a implementarlo, te das cuenta de que tienes mucho juego con ello, ya que la iluminación causa efecto de profundidad, distorsiona el tiempo, distorsiona el espacio, puede crear un espacio más amplio, puede jugar con la óptica del público, puedes tener miles de formas de transmitir un mensaje solo utilizando la iluminación. Y qué mejor forma de representar a un personaje complejo que con un buen uso de la iluminación. Y uno como artista de teatro tiene que aprender a valorar la iluminación teatral, sobre todo a lo práctico, porque una vez que utilizas y aprendes a utilizar las luminarias, te das cuenta que quizá dentro de este mundo del teatro la actuación no lo es todo. También la iluminación te puede complementar como actor. Y como buenos actores que somos, tenemos que ser los actores más completos posibles y tener la mayor cantidad de herramientas disponibles a la mano para transmitir de mejor manera lo que nuestros personajes quieren decir. Yo soy Agustín Barrera y gracias por escuchar.